¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto ver que siguen acompañándonos. Otro evento de la tercera región de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil. En esta ocasión, el magistrado Alfonso Montalvo Martínez, se me lenguó la traba, bueno, también directivo en este bienio, nos está haciendo el favor de ayudarnos a moderar esta mesa. Muy interesante, es uno más de los temas que tiene mucho que discutirse y aprender. Y él nos presentará a nuestros ponentes. En esta ocasión voy a adelantar el aviso parroquial, dado que tengo algunos compromisos que terminar y además mañana tenemos sesión, así es que hay que todavía leer algunos asuntitos que están allí atrasados. Y entonces, bueno, el aviso parroquial esta vez está un poquito más grande. Hemos logrado tener tal aceptación, adelante por favor, en esto de los eventos y tanto interés que nos han pedido que incluyamos algunos y hemos tenido que salirnos de los miércoles para que ustedes vean. El lunes tenemos Anticorrupción, Reto del Estado, con el doctor Santiago Nieto y con el doctor José Fernández de Ceballos, dos buenos monstruos. Y como moderador, caray, yo soy el moderador. Entonces, el lunes ahí estaré. El martes tendremos Ética en las decisiones jurisdiccionales con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, con el doctor Rafael Estrada Michel, que es el director ahorita del Instituto de la Judicatura Federal, y conmigo también como ponente, y como moderador vamos a tener al magistrado José Luis Caballero Rodríguez. Y el miércoles vamos a tener actos de investigación en etapa inicial que requiere control judicial previo, con el juez César Augusto Sánchez Góngora, el juez Arturo García Gil, y tendremos de moderador a el maestro Enrique Alejandro Santoyo Castro. El miércoles es aquí, el martes es en Revolución y el lunes es en Revolución. Son los tres eventos que tendremos, cuando menos aquí, que me hizo favor la secretaria de la asociación de darme este aviso para que ustedes les dijera cuáles son nuestros temas. Espero que sean los únicos de la semana. Ya déjanos descansar, por favor. Ya. Pero bueno, ustedes van a tener allí que escoger si quieren escoger alguno, y si no, los 3 días los esperamos para que escuchen los temas que tendremos para ustedes. Obviamente, por esta misma circunstancia me voy a adelantar también. Hagan de cuenta que estamos 2 horas más en este momento, y pues le otorgo su reconocimiento al magistrado José Alfonso Montalvo Martínez antes de tiempo, pero bueno, es una circunstancia. Amigos, bien, y seguiremos buscando más temas. Estábamos platicando los miércoles, como ya les habíamos anunciado, básicamente ya están todos hasta fines de noviembre. Diciembre no tenemos eventos, pero hasta fines de noviembre todos los miércoles vamos a tener. Y gracias a la aceptación también tendremos lunes y martes algunos eventos. Ya se les irán dando el conocimiento de cuáles son. Y por supuesto también tenemos, y aprovecho, no se les olvide el programa en Radio Yus los miércoles a las 5 de la tarde, a efecto de que lo
puedan escuchar. Y tenemos aquí hasta un conductor, nuestro amigo y compañero Patiño, quien es también quien nos auxilia en Radio Yus. Así es que para empezar los dejo para que puedan ir escuchando lo que nos tienen que decir los ponentes. Gracias. Buenas tardes. Es la primera vez que me dan un reconocimiento sin hacer nada. Le agradezco de esa manera. Justicia alternativa en México es el tema que nos convoca el día de hoy. Como justicia alternativa, obviamente nuestros ponentes nos lo definirán de mejor manera. Consiste son todos aquellos procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la solución de controversias entre particulares y otros agentes que seguramente ahorita nos van a dar con más detalle. La justicia alternativa se incorporó al texto constitucional en el artículo 17 de la Constitución mediante reformas de 2008, en el cual se estableció en esencia que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que en la materia penal se regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. En pocas palabras, a partir de esta reforma es obligación constitucional que todas las legislaciones de las entidades federativas ofrezcan mecanismos de justicia alternativa. Antes de la reforma, la justicia alternativa se desarrolló de manera desigual en los diferentes estados del país. Aún en este contexto, estados como Quintana Roo fueron en aquella época pioneros en el desarrollo de la justicia alternativa cuando no había obligación de preverla. Y además, otro de los aspectos que justifica una conversación sobre justicia alternativa es en realidad el desarrollo que ésta ha alcanzado en tiempos recientes. En los últimos años es posible encontrar diferentes instituciones de justicia alternativa pertenecientes a los propios poderes judiciales locales de los distintos estados de nuestro país, a los poderes ejecutivos en general. Incluso, ya me corregirán si incurre en un error, existe una red nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, cuyo propósito es intercambiar información, experiencia, disposiciones aplicables y propuestas entre los titulares de los distintos centros de justicia alternativa en sede judicial en cada estado. ¿Y quién mejor para hablar sobre estos temas que las dos personas que me acompañan en la mesa, que es el caso del licenciado Enrique Saddam Jackson Aguilar, secretario general del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, mejor conocido como CEMAC, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, cursó la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como secretario general del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en donde administra procedimientos nacionales e internacionales. Asimismo, se encarga de difundir estos mecanismos a través de conferencias, pláticas y talleres en toda la República Mexicana. Bienvenido, licenciado, es un honor. Y por el otro lado, otro amigo, compañero, magistrado, especializado en temas laborales, un referente en la materia sin duda, que es el magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y también en la Universidad Iberoamericana, y además de ser docente en un sinnúmero de instituciones académicas y también haber cursado distintas maestrías, pues actualmente se desempeña como magistrado del 16º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del primer circuito, no, 15º, perdón, Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco a nombre de la asociación y del director aquí presente su presencia y su colaboración. A mí me tocó hacer el trabajo sucio, que es el de contar el tiempo, y lo llevaré muy al detalle. Muchas gracias y por favor, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente yo me desempeño como secretario general del Centro de Conciliación y Arbitraje CEMAC.
Y la intención de esto pues, es venir a hablarles un poquito de qué es una administradora o qué hacemos nosotros o yo en mi caso como secretario general cuando veo un procedimiento. Las características de un arbitraje son muy sencillas y se las puedo enumerar. ¿Qué tiene de beneficio un arbitraje? Que es rápido, es económico, es flexible, confidencial y tiene un laudo definitivo para aquellas controversias que no se pueden solucionar mediante una conciliación o una mediación. Es otra opción más, el CEMAC los ofrece como un centro, como un tribunal arbitral, así nos llamamos. Y pues básicamente es traerlas a ustedes, como ustedes no sé qué se dedican, abogados, litigantes, están dentro del Poder Judicial, que nos entiendan un poco, ver la perspectiva que traemos desde un tema que somos una opción más para despresurizar un poco los tribunales, para que ustedes tengan esta facilidad de saber todas estas herramientas que se vienen manejando con la mediación. A lo mejor no escuchamos tanto el arbitraje, y replicarlo hacia nuestra vida cotidiana, cómo podemos solucionar un problema. Y las características son muy sencillas, o sea, es el mismo procedimiento. Hay un escrito inicial de demanda, una contestación, se puede llamar la reconvención y al final tenemos una sentencia, un laudo que se equipara a una sentencia. Desafortunadamente en México, lo platicábamos con los magistrados, los abogados que se dedican a estos temas con el tema de generar polémica o generar una segunda revancha o algo por el estilo, encasillan a las partes para que ocupen algún medio de defensa, ya sea el amparo, sea un recurso, el abogado lo determinará. Y esto a nosotros como centro nos quita la posibilidad de que realmente sea un procedimiento confiable, bueno, no, es muy confiable, pero que sea un procedimiento ágil. Se traban mucho las cosas, en otros países no tenemos este problema. Hoy en día nos acercamos a la judicatura con los magistrados, jueces y demás para que ya no se metan a la litis con nosotros, sino que digan que es cosa juzgada con los centros. Nosotros estamos capacitados en todos los términos de los árbitros, tienen que llevar una capacitación muy estricta, los mediadores y los conciliadores. Y aún así tenemos observadores que son los del Poder Judicial, llámese jueces, magistrados, doctrinados ministros. Y esta parte yo los quiero invitar a ustedes, medios alternos, que debemos de considerar, la sociedad tenemos muchos factores, ¿no? Muchos problemas, muchas problemáticas. ¿Qué es lo que yo les invito? A que los medios alternos tengamos esta facilidad de conciliar, de mediar, y si no se llega a ningún arreglo, optar por el arbitraje, ¿no? Existen varias formas de poner nuestras cláusulas arbitrales. Nuestras cláusulas, hay muchos criterios de los abogados, de los árbitros, de los conciliadores, de los mediadores. La cláusula escalonada, muy sencillo. Todos hemos firmado un contrato, todos hemos visto un contrato. Dice, nos sometemos a la competencia de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esa cláusula totalmente se quita y se pone las reglas que el abogado o que ustedes mismos vean. No soy el único centro, somos varios, en donde puedan ustedes definir hacia dónde quieren llevar su controversia, con qué reglamento, con qué tiempo, todas las facilidades ustedes las ponen, las partes las ponen, y generar esos vínculos y poner esas cláusulas es realmente un beneficio para la sociedad. En medios alternos, así lo deslumbro yo, entrar nosotros para capacitar, para resolver el problema. Y ahora les voy a hablar un poquito de la capacitación que nosotros damos en el tema que estamos por abordar, la judicatura y las universidades. ¿Qué es los medios alternos de solución de controversias? Bien lo definió un magistrado. Tenemos que enfocarnos desde un tema de educación. Estamos abordando hoy en día, yo como secretario general, pláticas en las diversas universidades para que estos mecanismos se abran y que
estudiante vea que no solamente existe la posibilidad de usar un tribunal administrado por el Estado, existen otras opciones. Y por parte de la judicatura, por parte de ustedes, por parte de los que imparten justicia, yo me quisiera acercar a ustedes para impartir yo le llamo evangelizar el tema de los medios alternos, solución y controversias, platicárselos y que nos apoyen para que las resoluciones queden firmes y que ustedes mismos vean que no competimos con ustedes, al contrario, somos sus aliados, somos administradoras, vamos a resolver los conflictos para nosotros y para la sociedad. Básicamente es eso lo que yo me desempeño todos los días en mi centro de trabajo, tratar de evangelizar, tratar de participar con ustedes, público en general, sociedad en general, para que los medios alternos puedan figurar en esta época. Ya vamos para allá, como bien lo dijo el artículo 17, nosotros estamos también con los reglamentos del UNCITRAL, con ello nos da acceso a nuestras resoluciones tienen la cosa juzgada en 164 países, y pues esta es la parte que yo quisiera hablar, las quiero sensibilizar en los medios alternos. También los quiero invitar a que participemos y digamos a abogados, público en general, sociedad, que existen otros medios. No nada más es el enfrentarse con el Estado, traer a los abogados y quitarnos esa parte de cualquier conflicto, ya sea un choque o cualquier conflicto que nos afecte, lo primero que decimos: te voy a demandar. Yo creo que los invito a que digamos, te voy a invitar a conciliar, te voy a invitar a que un tercero independiente a nuestro problema venga y me dé una solución diferente a la que yo estoy pensando. Yo creo que eso es muy importante hoy en día, y pues básicamente es lo que yo les quiero invitar a que se sumen al proyecto, ya sea conmigo, ya sea con quien lleve lidere. Somos muchos, afortunadamente, que estamos tratando de evangelizar estos temas. Y ahora yo les quería hablar en el término general, en el término particular, el magistrado creo que lo trae en un tema muy importante, que es las reformas, la reforma laboral. Y creo que es de suma importancia, y creo que podemos sumar perfectamente bien los centros, todos los especialistas en la materia. Los CEJAS están sumando ya también, Centro de Justicia Alternativa de cada estado, están sumando excesivamente en esto, le están apostando muchísimo, y creo que sí debe haber un cambio, creo que sí debe de haber esta parte, y por parte de mí, por favor, acérquense, vamos a tener estos temas, estas discusiones, estos foros. Viene uno muy importante el día 8 de octubre, con la Asociación de Jueces lo hemos platicado, magistrados. Va a ser el 8 de octubre en sede Revolución. Gracias, magistrado, por abrirnos estos espacios, y creo que ahí se les va a aterrizar todavía qué es más el más, o sea, son preguntas formidables, les puedo mandar el programa, y viene mucho la ejecución del laudo, vienen ponentes, árbitros certificados por diversas instituciones, abogados de parte, siendo en un arbitraje. Y creo que ahí podemos aterrizar muchísimo más que es el arbitraje. Yo se los digo, grosso modo, pues somos un procedimiento muy sencillo, debemos de homologarlo, y debemos de entender que sí servimos, no nos tomen en ese aspecto. Y pues realmente les agradezco mucho su apoyo. No sé, si alguna pregunta, alguna duda que se les pueda resolver, qué hace un secretario general, qué se les puede ocurrir, si tienen alguna pregunta, alguna duda, las dejamos al último, magistrado. Usted dígame, las dejamos al último, para que ustedes vean qué es lo que hago yo y me desempeño y cómo administro mis procedimientos. Gracias. Gracias. Agradezco primero que nada a la asociación, a nuestro director regional. Es un gusto siempre estar aquí en este tipo de foros. La verdad es que es enriquecedor, porque después en la sección de preguntas y evasivas podemos retroalimentarnos todos sobre lo que se dijo, sobre lo que no se dijo, y además los alcances. A lo mejor uno no ve algún aspecto que aquí de bote pronto, con las preguntas que ustedes formulen, alcanzan a dar un panorama mejor a estas sesiones. A mis compañeros que están aquí en la mesa, les agradezco su paciencia. Y miren, yo quisiera hablar de este tema es muy interesante. Soluciones alternativas de las controversias.
una de las funciones naturales del Estado es encargarse de la solución de toda la problemática que se puede dar entre los habitantes, entre los gobernados. Eso es un objetivo fundamental. Pero no necesariamente el Estado tiene la mejor de las herramientas para enfrentar este problema, o no solo tiene la herramienta para enfrentarlos en la mejor forma. Recorrijo mi planteamiento. Las problemáticas son muchas, de cualquier tamaño, unas muy relevantes, otras relevantes para la esfera jurídica de la persona que está viéndose agraviada, pero en un contexto de sociedad, de colectividad, quizás no tanto. Pero las problemáticas son tantas que el Estado, en su rama, en el Poder Judicial de la Federación, o en su rama de impartición de justicia, puede verse rebasado por el volumen de estas problemáticas. Y aquí es donde las soluciones alternativas de las controversias encuentran un elemento fundamental. Al gobernado lo que le interesa es que su asunto o su problema se arregle rápido y bien, entendiendo cómo bien aquello que lo deje más satisfecho con la reparación de sus intereses. Yo no sé si eso sea necesariamente el significado de bien, pero eso es lo que a las partes les interesa, en principio. Y formarlos a todos en la larga fila de los beneficiarios o los usuarios del sistema de impartición de justicia puede traer sus inconveniencias. Evidentemente es necesario que haya esta forma de resolverlos, y si no hay ninguna otra forma, el Estado tiene que cumplir con su función. Eso es su obligación. Pero la dinámica social, las sociedades que han ido evolucionando contemplan una posibilidad distinta, y es que profesionales resuelvan las controversias sin necesidad de agotar la vía jurisdiccional. De esto es de lo que se encargan las vías alternas de solución de controversias. Que todos los asuntos no tengan que llegar al órgano jurisdiccional para que puedan obtener una determinación de la problemática existente. Y hay distintos elementos, distintas formas, distintos planteamientos. Pero una de ellas, de la que me voy a ocupar en particular, es la conciliación. Tenemos la mediación, tenemos el arbitraje, tienen sus características, y en resumidas cuentas se distinguen por la participación del tercero, los límites, las facultades y los alcances del tercero que habrá de intervenir en la controversia. En la mediación, el mediador solamente dirige, solamente va tomando lo que dicen las partes y va facilitando que entre ellas se pongan de acuerdo. En la conciliación propone alternativas, soluciones, planteamientos, y en el arbitraje se someten las posturas ante ese tercero, y ese tercero tiene facultad de decisión. Claro que no deja de ser una entidad privada que por sí mismo no podría tener una ejecutividad, y esto es en lo que nos menciona el licenciado Jackson en cuanto a la homologación, sus alcances y su naturaleza. La tendencia actual de los procedimientos, lo vimos con la materia penal, después lo vimos con la materia mercantil, la materia civil lo tiene inmerso en su naturaleza, es que las partes puedan obtener una satisfacción sin necesidad de llegar al procedimiento y agotar toda la instancia para poder ver satisfecha su necesidad. De eso se trata. Sin embargo, aquí tendríamos que hablar un poco de la naturaleza de estas relaciones. En el derecho mercantil, pues son relaciones entre sujetos de derecho privados. Incluso cuando interviene el Estado, interviene en su calidad de sujeto de derecho privado, no como Estado. De ahí que la resolución de la controversia pues pueda, o mejor dicho, la solución de la controversia pueda pasar por la contratación o por el convenio, en donde las partes se obligan en los términos en los que deciden y no existe más limitación que lo que sea contrario a la ley. ¿Qué sucede en la materia laboral? Que aquí tenemos una serie de particularidades que no permiten esta serie de soluciones alternativas de las controversias de manera privada. No obstante lo anterior, esto no quiere decir que la legislación la excluya. Como ustedes saben, en el año 2017 entró en vigor la reforma constitucional que tenía tres aspectos fundamentales. Primero, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje como órganos del Poder Ejecutivo y su integración o la integración de sus facultades al Poder Judicial de la Federación, para que ahora sí en sede jurisdiccional, en la sede correspondiente,
se dirima la controversia. Este fue el primer eje. El segundo eje, un eje relacionado con la forma de resolver las controversias de una manera más simple, y para esto se introdujo a nivel constitucional el tema de la conciliación, que ya venía establecido en la Ley Federal del Trabajo anterior. Sin embargo, de facto no era una forma útil o real de solución de las controversias. En alguna ocasión, en alguna conversación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya tiene algunos años y sobre todo mucha experiencia profesional, comentaba que en su primer diligencia en materia laboral, cuando él era pasante de un despacho de abogados hace muchos años, y llegó a la audiencia correspondiente, y la mecanógrafa, no el secretario, desde luego no el presidente de la Junta, sino la mecanógrafa, escribiendo de formato, en una máquina de escribir, escribiendo de formato los datos, quien comparece, se volteó y dijo: no van a conciliar, ¿verdad? Y con eso agotó la etapa de la conciliación. Eso es lo que la legislación no pretende, que sea un elemento formal sin utilidad real. La legislación estableció un periodo de desarrollo a través de la ley secundaria de 1 año, y esto fue materializado en una ley que se publicó el 1 de mayo de este año. El tercer eje de esta reforma constitucional es derecho colectivo del trabajo, versa sobre sindicatos, pero no es aplicable a lo que estamos platicando en este momento. Llegó la ley secundaria, que es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y estableció una serie de requisitos o desarrolló esta figura de la conciliación, y esto es lo que me parece muy importante comentar. Quiero partir de la siguiente premisa. Mi intención no es hablar mal de la figura de la conciliación. Mi intención es destacar las posibles problemáticas que existen para que se mejore o para que se realice correctamente y tenga toda su utilidad, porque si no, de nada va a servir. La reforma o la exposición de motivos del año 2012, que limitó los salarios caídos, establecía que en esa época existían en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje 400,000 juicios pendientes de resolver, solo en las federales. Y según los datos de la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral, en este momento, la Junta Federal tiene 445,000 asuntos pendientes de resolver. Imaginen todos ustedes la traslación de ese volumen de trabajo, no esos expedientes porque son viejos y el transitorio dice que los viejos se conservan en la entidad actual, pero imaginen ese volumen de trabajo resuelto por juzgados de distrito. ¿Cuántos juzgados de distrito necesitaríamos para resolver la carga de los expedientes actualmente tramitados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Y este no es un problema exclusivo del Poder Judicial de la Federación, es homólogo al existente en las juntas locales y habrá de ser similar al existente en los jueces de primera instancia laborales. Entonces, para que resolvamos este problema tenemos que darle una plena utilidad a la vía, y se estima que un aproximado de 40% de los asuntos sería lo máximo que podría permitir el sistema para que llegaran a los órganos jurisdiccionales. Si conciliamos el 60% de los asuntos, eso le daría utilidad a la reforma. Si no, la reforma sigue estando muerta de origen. Y aquí es como nos preguntamos cómo está establecida en la ley actual la conciliación correspondiente. Ojo, es una conciliación de naturaleza oficial, no privada. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar por conducto de un órgano del Estado, un órgano público descentralizado que pertenecerá al Poder Ejecutivo, que tendrá la vía o los elementos o las herramientas necesarias para que las partes comparezcan ante él a deducir los problemas. Y aquí yo veo el primer tema que me hace dudar de que la legislación esté entendiendo el verdadero problema o la verdadera naturaleza de la conciliación. Dice la legislación: todos son de observancia obligatoria, menos, dice el artículo 685 ter, voy a citar nada más algunos ejemplos: discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social y acoso o hostigamiento sexual.
designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especie y accidentes de trabajo, etc. Pero estos tres son claramente indicativos de lo que el artículo pretende tutelar. Asuntos de fundamental importancia, de mucha sensibilidad y que evidentemente van acordes con la imposibilidad de renunciar derechos de los trabajadores que está prevista en la legislación correspondiente. Sin embargo, esto partiría de la base de que la conciliación es un medio en donde se rige el principio de dando y dando. O sea, yo tengo derecho a algo, pero voy a sacrificar y no voy a acceder a la totalidad para que tú, que me tienes que pagar algo, por ejemplo, no me pagues la totalidad y lo resolvamos rápido. Ese no me parece a mí que sea el objeto de la conciliación. La conciliación no pasa necesariamente porque alguien reduzca sus pretensiones y otro acceda a cubrir algo que de origen pensaría que no tiene derecho. La conciliación, me parece a mí, entendida en su concepto, en su justa dimensión, pasaría por el hecho de asesorar o dar ideas de solución a las partes, en donde muchas veces pudiera suceder que la respuesta sea que lo que estás pretendiendo no tiene derecho, y que visto desde la óptica de un tercero, alguna de las partes lo asuma como tal. Por ejemplo, designación de beneficiarios por muerte. Dice la legislación, esto no es de observancia obligatoria para la conciliación. En materia laboral existe un poco el desconocimiento, o no sé si involuntario o doloso, de los alcances de la relación del concubinato. Y en muchos de los juicios que llegan a nuestro conocimiento, la concubina pretende tener mayor derecho que la esposa, siendo que el concubinato es la existencia de una unión de una pareja, ya con independencia de su sexo, de la cual no existe impedimento para contraer matrimonio. ¿Y qué mayor impedimento para contraer matrimonio que la existencia de una esposa previa? Por lo menos así lo dice mi esposa. Entonces, la conciliación no sería un elemento muy útil para que un asunto de esa naturaleza no llegue a órgano jurisdiccional. Evidentemente no va a ser con el objeto de decirle a las partes, bueno, yo pongo la mitad, pero tú bajas la mitad de lo que me estás pidiendo. La conciliación puede pasar también por la apreciación de que esa persona no tiene la razón y que en una opinión fácil y rápida a la que se le puede someter, evite que su asunto llegue a un procedimiento jurisdiccional y que 5 años después, como es más o menos la problemática o la media de los asuntos de la materia, lleguen a la decisión de que no se tiene la razón. ¿No sería eso una forma también de resolver la controversia sin necesidad de que llegue el asunto a tribunal? Por esa razón, me parece a mí que tendríamos que entender la conciliación en su justa dimensión. ¿Y cómo entender la conciliación en su justa dimensión si la propia legislación, me parece a mí, que en la materia distingue el objeto de la negociación? Me refiero a los requisitos de los conciliadores. El artículo 684G establece que es requisito contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro de conciliación. Aquí debo hacer un paréntesis. Este centro de conciliación no solamente se va a ocupar de conciliaciones conforme a la norma correspondiente, sino a todo el tratamiento de derecho colectivo del trabajo. Es el mismo centro que se va a ocupar de resolver los problemas de los sindicatos. ¿Será la misma formación de unos y otros? Pareciera que no es un centro con funciones comunes, sino con funciones especializadas. Y les decía yo, este artículo 684 establece para los conciliadores la necesidad de que se acredite una carrera afín. Platicamos ahorita en la comida que hay distintas problemáticas jurídicas que muchas veces se resuelven sin la necesidad de conocimientos jurídicos, sino de conocimientos técnicos. Para resolver un problema de un contrato de obra, muchas veces más que temas jurídicos necesitamos temas de ingeniería o de arquitectura, por decir alguno. Y en ese contexto de medios alternativos privados podría ser útil que no fueran o que no necesariamente fuera exigible la carrera de licenciado en Derecho. Pero en la materia laboral
tendrá que hacerse un pronunciamiento relacionado con la aprobación del convenio y que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, y este convenio producir los efectos de cosa juzgada. ¿Cómo podríamos, si no mediante el conocimiento de la ley, buscar que una norma no viole derechos de los trabajadores? Me parece a mí que son temas para pensar. Yo creo que es completamente correcto pedir que el conciliador tenga una formación fundamental en solución de controversias, pero en materia laboral no podemos excluir la licenciatura en Derecho. Sí, claro, la más importante es la solución de las controversias, pero no podemos desconocer la otra. Y seguimos en la problemática de las conciliaciones. La resolución que se dicte en la conciliación será cosa juzgada, si hay convenio. Y si no lo hay, es un requisito de procedencia en los que no fueron de conciliación obligatoria para el ejercicio de la vía correspondiente. Y aquí viene otro punto en donde yo difiero o pienso que la conciliación no está en el ADN, por lo menos del abogado o del legislador laboralista. Dice la ley, debo decirles como antecedente que había un proyecto previo formulado por otra fracción parlamentaria, incluso con otro titular del Poder Ejecutivo, que se presentó, se analizó, se discutió y nunca vio ya su debate porque hubo la sustitución de titular del Poder Ejecutivo. Y en ese proyecto previo había un elemento que en mi concepto es fundamental. Lo que se discutió en la conciliación daba o se tenía que redactar en una certificación para que en el juicio no se cambiaran los elementos fundamentales de la relación de trabajo. De tal manera que si el trabajador decía que ganaba 10 pesos en la relación de trabajo, en la conciliación, no llegara al juicio a pretender sostener que gana 100, al fin y al cabo la carga de la prueba de demostrar el monto de salarios del patrón, y si se equivoca y no lo demuestra, ya se condenó por 100 pesos. Entonces ese me parece que era un elemento fundamental que no se redactó en la legislación actual. Al contrario, en la legislación actual lo que se dice es que los instrumentos son privados y que la información contenida en esa etapa no puede servir de prueba en ninguna etapa del juicio. No puede además vulnerarse porque se considera violación a temas de protección de datos y no sirve para lo que se vaya a deducir en el juicio, de tal manera que bajo el amparo o bajo la idea de la defensa de los derechos de la clase trabajadora se llega a una conclusión distinta, que es la violación a la equidad procesal, que son temas que me parece a mí que deberían también de ponderarse. Otro tema que me parece a mí que debe de traerse a colación en materia de conciliación laboral es la asesoría. Las partes no pueden estar asesoradas como tal, pero pueden ir acompañados por un representante. Y como por ahí alguien comentó en un foro, el peor enemigo de esta etapa conciliatoria en el derecho del trabajo es el abogado, el litigante laboralista, porque en nuestro ADN es difícil entender en materia laboral la conciliación y mucho más difícil entender que es susceptible de negociarse. Sé que lo comentábamos hace un rato, no es quizás el mejor de los ejemplos, pero lo traigo a colación simplemente para pensarlo. En Venezuela, la etapa de conciliación, por definición legal, es sin abogados. Parte actora, parte demandada con el conciliador, nada más. Si se llega a un arreglo, se llegará atendiendo a los intereses de estas partes. Claro que en el marco de nuestro sistema jurídico actual, y por donde quiero terminar, que es el respeto a los derechos irrenunciables de la clase trabajadora, pues sería bastante cuestionable pensar que una parte que se presume, según nuestra legislación, que es una entidad desprotegida, que necesita asesoría, no solo del abogado, sino también de los órganos del Estado, a través de la suplencia, pues es difícil entender que se le diga pues, que ese trabajador va a ir a enfrentar a su patrón solo con la simple presencia del mediador. Sin embargo, si queremos enfrentar en serio un problema como el que tenemos de sobrecarga del tema de monto de trabajo de los órganos jurisdiccionales,
pues tenemos también que partir de la base de un principio fundamentalísimo del sistema jurídico. Los actos jurídicos cualquiera que sean realizados por cualquier persona deben presumirse de buena fe. La defensa de los litigantes que representan los intereses de los patrones debe entenderse de buena fe. La pretensión de los actores que demandan al patrón en principio debe entenderse de buena fe, y la actuación de la autoridad debe entenderse de buena fe. Si no partimos de esa base, pues entonces partimos de un sistema viciado que tampoco nos permitiría enfrentar el problema. Y les decía yo que quería hablar de qué se entiende por la defensa de los derechos de los trabajadores. La intención no es hacer un caso ejemplificativo de cuáles sí, cuáles no, porque sería en primer lugar muy discutible, y en segundo podría yo estar incurriendo en un prejuicio que a la larga en un asunto de mi conocimiento tuviera yo que abandonar o contradecir. Sin embargo, me parece a mí que la etapa de la conciliación no necesariamente es compatible con esta ponderación a rajatabla de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. En una negociación o en una conciliación, uno valora muchos temas, no nada más los jurídicos. Valora además cuánto tiempo me va a costar atender este asunto, cuántas veces voy a tener que ir al juzgado, cuánto le voy a pagar a los abogados. Todos estos no están en la relación jurídica, pero evidentemente pesan. Y pesan para el patrón y pesan para el trabajador. Y el trabajador tiene un adicional: cuánto me voy a, después de que tenga yo un laudo que condene, cuánto me voy a tardar en cobrar. Mi experiencia profesional ha sido no nada más en la materia laboral, digo, ya llevo 10 años en la materia laboral, pero mi experiencia profesional ha pasado por órganos civiles y por órganos penales. Y esto ha llevado a que mis compañeros de circuito y materia consideren que mis puntos de vista son de un civilista. Yo creo que no. Yo creo que el tema es cómo hacemos útil la conciliación. Y la conciliación solo es útil en materia laboral si se enfrenta desde la óptica de un contrato privado, el de trabajo, susceptible de ser modificado o resuelto en términos de las partes. Y un convenio como la actividad de estas partes que determina modificar algunas de las situaciones jurídicas en aras de obtener una pronta y justa solución de la controversia. El derecho al pago del aguinaldo es un derecho del trabajador de naturaleza irrenunciable, pero sucede con mucha frecuencia que la ley dice 20 días por año y el trabajador dice: a mí me daban 30. Y como la jurisprudencia de la Corte ha establecido que esta es una prestación legal, aunque se reclamen montos superiores a los legales, la carga de la prueba es exclusiva del patrón. Entonces el trabajador puede inventar la percepción de los días de aguinaldo que quiera, y la carga de la prueba siempre será del patrón, aunque la ley diga un monto específico, porque tendría que demostrar que le ha venido pagando el número establecido en la ley. Y si no lo demuestra, se tiene por cierto el del trabajador. Esto se los menciono como para ejemplificar la conclusión. Y un trabajador puede llegar ante el conciliador oficial a establecer que fue corrido y que tenía derecho al pago de 30 días de aguinaldo. El patrón llega a negar ante la conciliación la existencia del despido y a decir que no, a negar el derecho a recibir 30 días de salario. Se establece, como algunos, Procuraduría de Defensa del Trabajo también tiene esa temática de no celebrar ningún convenio por menos del 50% de las protecciones del trabajador como limitante. Y entonces llegan a un convenio y, por ejemplo, le dan 20 días de aguinaldo y le dan el 50% de la indemnización por despido, que no se ha demostrado, no es un derecho existente, sino una expectativa de derecho, y con esa pudiera arreglarse la controversia. Ya el trabajador de forma rápida obtiene una indemnización de entrada, la que no ha tenido derecho porque el despido no ha sido reconocido, y la satisfacción de prestaciones de venganza. Y el conciliador, muy celoso de su deber, considera que esto no puede elevarse a la categoría de cosa juzgada porque hay una renuncia de derechos, en particular del aguinaldo. En estricto sentido estaría lo correcto.
Pero no, el trabajador tiene también el derecho de ponderar sus intereses y decidir si recibe ahorita algo a lo que no tiene derecho como parte de una conciliación, en aras de solucionar pronta la controversia, inclusive sacrificando algo a lo que pudiera tener derecho, como serían los 10 días del aguinaldo. Vamos a obligar a ese trabajador a ir a juicio, que por ejemplo puede no demostrar la existencia del despido injustificado porque el patrón saque la renuncia, como sucede con mucha frecuencia, y el trabajador no logre desvirtuarla, y eso sí, se vaya con sus 30 diotas de aguinaldo en la bolsa, y sabe Dios cuándo los puede ejecutar porque todavía falta la ejecución. A mí me parece que estos procedimientos, estas soluciones alternativas de las controversias, tienen que partir de la base de que somos adultos, no incapaces, y que podemos ponderar la conveniencia de la percepción de nuestras decisiones o de nuestros derechos, inclusive sacrificando algunos en aras de obtener otros de mayor entidad, o por lo menos decidiendo no comparecer a un procedimiento, no alargar el tiempo perdido, el costo del abogado, etcétera, etcétera. Y si no lo vemos así, pues no le vamos a dar la utilidad que verdaderamente tiene el proceso de conciliación. Debo platicarles que el día viernes asistí a un evento en la UNAM, en donde planteaba yo estas ideas, y de repente de entre el público me dijo alguien que me hacía una invitación a que yo fuera a una oficina de conciliadores, porque ellos, que trabajaban mucho, habían sacado 640 conciliaciones. De alguna manera diciéndome que casi que no hablara a lo loco, ¿no? Estaba tratando de marcar el alto. Y yo, sin querer cuestionar su dato, retomé lo que él decía, le agradecí la invitación y se la acepté, pero hice hincapié en que si creemos que la reforma a la legislación pasa por solucionar 640 asuntos de los que nos han llegado en materia laboral, y digo nos como colectividad, pero de los que habrán de llegar a los juzgados de distrito, pues estamos perdiendo completamente el objetivo de la reforma. La reforma no queda satisfecha con 640 asuntos, sino con una amplia voluntad de las partes para enfrentar este procedimiento de conciliación para resolver la controversia en sede distinta a la jurisdiccional. Si no lo entendemos así, la reforma estará muerta. Porque si bien es muy importante que hayan decretado la extinción del órgano administrativo jurisdiccional llamado Juntas de Conciliación y Arbitraje, y nadie puede estar en desacuerdo con que eso era necesario, si bien eso puede tener esa gracia, pues a las partes lo que le interesa es que esos asuntos se resuelvan en los términos establecidos en la ley, con independencia si dice así lo resolvió y firma el presidente de la Junta, o dice así lo resolvió y firma el juez de distrito. Lo importante es eso, entonces no podemos perder de vista esta situación. Finalmente, me parece muy interesante lo que plantea el licenciado Jackson relacionado con la conducta que deben de asumir los órganos jurisdiccionales en relación con estas soluciones alternas de las controversias. Y me parecen muy interesantes. Nada más que yo diría la base legal. Si las partes, que yo no veo impedimento alguno, acuden a un órgano en materia laboral a través de la mediación a dirimir su controversia y lo logran y lo cumplen, pues perfecto. Pero y si no, la legislación no establece la interrupción del término para que corra la prescripción. Entonces, este medio alternativo de controversia no tendría base legal para que después de no obtenerse el resultado deseado, se llegara al procedimiento a cuestionar en sede jurisdiccional algo que no se resolvió en el medio alternativo. Entonces, por lo menos en la materia laboral no tendríamos esta base. Y para la ejecución estaría peor, pensando en un arbitraje. Para la ejecución, la laboral, a diferencia de la civil, ni siquiera contempla el procedimiento de homologación. Entonces nosotros podremos decir, aquí me dirán misa, pero este acto para mí no tiene consecuencias. Eso sería importante discutirlo para que esos procedimientos
encontrarán cabida en la norma, y entonces si los juzgadores nos viéramos obligados a respetar este procedimiento, que no tenemos, lo digo desde mi punto de vista, pero creo que hablo por la colectividad, ningún prejuicio en que tengan un profundo éxito. Al contrario, nos ayuda a resolver la enorme carga de trabajo que tenemos nosotros, y sobre todo nos ayuda a que el ejercicio de la función a la que nos dedicamos día con día tenga mayor dignidad. ¿Por qué? Porque será dentro de los plazos previamente establecidos. Y además dejaremos de ser la diana o el objeto de tiro para que toda la sociedad que no encuentra una solución a sus controversias, aunque esto, por ejemplo, sea atribuible a errores de la defensa, sea culpa de los juzgadores. En conclusión, estoy completamente de acuerdo con el licenciado Jackson en que se necesita un foro evangelizado, todos, juzgadores, litigantes, partes, en los que permee este tipo de instrumentos, pero solamente analizándolos de manera crítica podremos encontrar sus errores y diagnosticar sus necesidades de corrección. Les agradezco la atención y quedo a su disposición para eso. Muchas gracias al licenciado Jackson y al magistrado Patiño por sus intervenciones, quienes en su participación nos destacaron la importancia de la conciliación, también aspectos relevantes sobre la capacitación o las tareas que están desarrollando al respecto, diversos problemas prácticos que se presentan, también la paradoja de la intervención de los abogados en este tipo de temas, de si es para bien o para mal el tema, pero bueno. Según el formato, se abre el micrófono para el público para formular algunas preguntas. Por favor, levanten la mano, porque por ahí anda un micrófono. Por favor, gracias. Buenas. Te paso el Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una pregunta respecto de lo que acaba de comentar usted, magistrado, en la cuestión de la coercibilidad o cómo poder exigir, ¿no?, una cierta cuestión. Dentro de estos aspectos de los medios alternativos de solución a conflictos, como bien lo han establecido, pues es una forma ágil, ¿no?, de poder solucionar o dirimir un problema que tenga cualquier persona. Sin embargo, aquí la situación delicada, al menos en materia laboral, que es lo que usted nos acaba de instruir, ¿no?, es la cuestión de cómo poder hacer exigible, cómo poder decir, sabes que esto no es letra muerta, esto yo como juez puedo decir que es válido ante mi persona y que debe de cumplirse de esta u otra forma. En este sentido, porque, como dice, si el legislador pretende ver a la conciliación como lo pretende ver el licenciado Jackson, pues creo que partiríamos de una premisa equivocada, ¿no? Y la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos solventar esta situación de ver a un medio alternativo de solución a conflictos como algo viable, pero que eso viable tenga efectos de derecho? Porque si no tiene ese efecto de derecho, pues entonces no sería letra muerta y no podría ser exigible en este sentido. Al menos en materia laboral, ¿cómo podríamos solventar o dirimir o divagar en esta situación? Gracias. Mire, el tema me parece que es muy interesante y sin embargo en materia laboral no tenemos tanto problema, porque como la conciliación es parte del procedimiento laboral y está dotado de la oficialidad de ese procedimiento a través de las autoridades correspondientes, pues la resolución, o mejor dicho, el convenio aprobado con calidad de cosa juzgada es ejecutable de inmediato, como si fuera una, iba a decir laudo, pero no, ya no, es una sentencia en términos de la nueva legislación que tendrá plena ejecución.
Y si leemos el apartado correspondiente a la ejecución de las resoluciones, de las sentencias en materia de trabajo, pues es un procedimiento que tendría que establecer toda la seguridad o que proporcionaría toda la seguridad jurídica para su eficacia. Requerimiento de pago, embargo, remate, etcétera, etcétera, muy similar a los otros procedimientos. Claro, parte de una problemática conjunta es que cómo puede una autoridad estar al pendiente de los procedimientos de ejecución de esta naturaleza si tiene 200,000 asuntos para ejecutar. Entonces, esta forma de solucionar las sobrecargas de trabajo también beneficiaría en la ejecutabilidad de la resolución. El problema en materia laboral, le insisto, es muy sencillo porque es parte de una resolución equiparable a la sentencia. Lo interesante es en las demás materias. El convenio o la resolución del medio alternativo de resolución de controversias, cómo la vamos a elevar a cosa juzgada, que es lo que nos está proponiendo el licenciado Jackson, que tuviera una mayor efectividad. Y yo estoy de acuerdo con él. Debería de tenerlo. Lo que creo es que ahorita los instrumentos legales no permiten que los que tenemos esa percepción la ejecutemos. ¿Sí me explico? Sí requeriría un procedimiento eficaz para lograr. Y si hay alguna duda de que ese es el verdadero problema, pues bastaría mencionar el asunto de Radio Centro. El asunto de Radio Centro y de Gutiérrez Vivo se resolvió a través de un arbitraje internacional en donde el árbitro francés, si no mal recuerdo, estableció una serie de condenas y creo que no se ha ejecutado, ¿verdad? No se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque nuestra propia legislación en la etapa de ejecución no es amigable con la ejecución de esa decisión, ¿sí? Y eso pasa por un factor muy básico de cultura jurídica. A mí me tocó un asunto, cuando estaba en los colegiados civiles, me tocó un asunto en donde nos tocó conocer la resolución de un problema entre un banco y una señora a la que se le perdieron unas joyas de una caja de valores, en donde se estableció una condena y pues evidentemente se impugnó la resolución del árbitro estaba muy mal hecha, debo decirlo con honestidad, y a la hora de que se le ordenó dictar un nuevo laudo para que pudiera ser efectivo, el laudo le dijo a las partes: yo cobré X cantidad de dinero por dictar un laudo y yo ya lo dicté, quieren que lo dicte de nuevo, paguen de nuevo. Es un ajuste que requiere de toda la sociedad, requiere el ajuste de la legislación, requiere el ajuste del juzgador y requiere el ajuste del foro, porque muchas veces el foro nos dificulta este tipo de medidas a través de la imaginación o de la inventiva jurídica, ¿no? En donde ustedes saben que por qué no intentar contra la resolución de un recurso de revisión en amparo indirecto por parte de un colegiado la procedencia del recurso de queja para cumplir con el Pacto de San José, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí requiere mucho de esta evangelización de la que estamos mencionando, porque si no simplemente no vamos a llegar a nada. No veo que la dinámica de la sociedad sea crecer a determinado ritmo, que eso trae consigo el crecimiento de los problemas jurídicos y que los órganos jurisdiccionales crezcan en la misma proporción. No creo que se vaya de eso. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles a los ponentes, ¿cómo se podría transgredir la equidad procesal como principio a partir de alguna cuestión que pase de largo o que se pase de alto en los laudos arbitrales en el marco de esta ley que mencionó magistrado del 1 de mayo de este año? Acuérdense que ya no hay laudos para empezar. Ya no es un procedimiento arbitral, que era, en principio, se trataba de hablar de una resolución en sede jurisdiccional que culminaba con la emisión de un laudo como si fuera un arbitraje. Ya todo eso ya quedó superado. En particular, aterrizando la pregunta al caso concreto, pues yo pienso que la violación de la equidad procesal pasa por desconocer ese derecho a renunciar a algunos aspectos que incluso en beneficio de una clase
desprotegida, como sería por definición la trabajadora, lo hagan de cualquier manera obtener un beneficio para sí. Yo tuve un problema con una trabajadora del hogar, platicaba el viernes este tema. Tuve un problema con una trabajadora del hogar, renunció y después fue a la Procuraduría Social y me demandó. Yo atendí el llamado a la Procuraduría Social y en la Procuraduría, para negociar el asunto, me exigían o me planteaban resolverlo al 50 y 50 porque no podían por menos de eso plantear la solución. Y mi argumento era, a ver, si yo tengo renuncia en la mano, ¿por qué tengo que negociar el 50% de una indemnización que se actualiza por despido injustificado? Yo no la despedí, ella renunció, aquí está la renuncia. Y si ella quiere decir, sí le tienen que decir como Procuraduría que si ella quiere decir que eso no vale, tendrá que demostrar que la firma es falsa, que además no lo era, que se obtuvo por coacción, que además no sucedió. Tendrá que demostrar todo eso. De tal manera que aquí el 50 y 50 no resulta una posición favorable. Y cuando les planteaba esto en la universidad como ejemplo, me preguntaron, y bueno, ¿y cómo concluyó? ¿Yo qué hice? Pues como también estaba demandada mi mamá y mi hermana, yo dije, pago. Y pagué el 50% de lo que no tenían que haber pagado, porque ese 50% para mí representaba no molestar a mi mamá, no molestar a mi hermana, no someterme a un juicio, no arriesgarme hasta un comentario de tráfico de influencias, porque ya ven cómo son las redes sociales, medios de comunicación, que un magistrado de circuito tiene vetado el derecho de comparecer a juicio a defender sus intereses, por ejemplo, ¿no? So pena de que si lo hace se presume tráfico de influencias. ¿Yo me iba a arriesgar a todo eso? No. Y la pregunta es, ¿y un trabajador tampoco puede hacer esa ponderación porque es clase en desventaja en relación con el patrón? Estamos hablando de trabajador clase desventajosa, no de incapaz, no de menor, no de persona declarada en estado de interdicción. También tiene los elementos para tomar una decisión y decir, ok, tendría yo derecho a eso, pero no voy a comparecer a juicio y obligarme a demostrar algo que quién sabe si demuestre. Entonces, a mí me parece que la equidad procesal pasa por la ponderación de esos elementos. Si bien hay cosas que merecen un tratamiento privilegiado en defensa de una clase que de suyo, y yo siempre digo, salvo prueba en contrario, tendría que ser, se presume en desventaja, tendríamos también que considerar que está en una posibilidad de pactar. Si no, el sistema no va a funcionar, si no partimos de esa base. Algún privilegio debía tener. Dos preguntas para el licenciado Enrique. Ahorita que tocaba el magistrado el tema internacional, me gustaría escuchar alguna experiencia que usted haya tenido en el tema internacional como medio alternativo, algo que haya ocurrido en otro país y en comparación de cómo ocurre aquí en México. Claro. Mira, la experiencia que he tenido sobre administrar nuestros procedimientos es que lo estamos nosotros ya llevando a cabo en base a métodos como la tecnología. Es decir, una empresa se encuentra en algún lugar del mundo, su domicilio fiscal, el que tiene la controversia está en tal lugar, yo le hago la llamada telefónica y lo cito para las audiencias previo acuerdo de las partes en la audiencia arbitral. Meto al árbitro, meto todo y todo administrado por CEMAC y teniendo como observadores pues, a nuestros presidentes, a nuestros consejeros y demás si hay alguna complejidad. Y solamente en ello he llevado una experiencia que te puedo decir se ha llevado muy favorable por medio electrónico. En ese aspecto se entrega el laudo y muchas veces ya no nos enteramos, pero trato yo como secretario general darle seguimiento a ver si se tendría que llevar a ejecución, pero es casi improbable que surja en otros países este tema y llevarlo al tema jurisdiccional para la ejecución. Y aunque yo mismo hablaba en un principio sobre
todo este avance que ha habido en los últimos años a raíz de la reforma del 17 constitucional en temas de justicia alternativa, pero lo cierto es que desconozco, no sé si el foro, cómo se estructura este centro de mediación y arbitraje, que me parece una institución importante, pero también todavía poco conocida, poco difundida. Sí. Entonces, yo quisiera saber un poquito cómo se estructura. Sí, claro. Básicamente, mira, nosotros somos un ente privado, autónomo, en el cual se designa, tenemos un presidente, tenemos un consejo y tenemos la lista de árbitros, mediadores o conciliadores, en la cual deben de estar previamente certificados por nosotros, por la institución CEMAC, y de ello, cuando ustedes, cuando los usuarios quieren ocuparnos, les proponemos las ternas de árbitros, mediadores o conciliadores, y se van marcando, por lo regular son de 3, de 1 a 3, cuando piden las ternas, se van marcando por números, todo ya es electrónico, nosotros ya estamos, ya casi nada es en papel, muy raro es en papel, cuando a lo mejor una de las partes quiere externarlo y quiere que se le dé un acuse de recibo, pero es muy rara, a veces se tiene que someter al consejo para que se le pueda a esta persona recibir la documentación en físico. Realmente ya todo es por internet, la llamada telefónica donde se explica el procedimiento, se inicia el procedimiento y todo es vía correo, copiando al árbitro, copiando a las partes, todo es imparcial. Y tenemos desarrollado un tipo software en donde cuando las partes pagan sus procedimientos se ve específicamente en tiempo real a dónde se va su dinero. Entonces todo es electrónico realmente, es un medio muy ágil. Y ¿cómo nos constamos? Yo tengo el presidente, después sigue una directora, siguen nuestros consejeros y al último estoy yo como secretario general para darle vida o entregar cuentas ya sea a partes y a mi consejo. Básicamente eso es sobre el tribunal. Sí, muy interesante. ¿Cómo no? Ya no me dejan preguntar. Se me acabaron las preguntas. Perdón. Por allá. Perdón. Un privilegio de eso. Sí. Puedo decir que han sido factores de vida y que han funcionado bastante bien. El hecho de que de alguna manera he tenido que tomar cursos de todas las materias. Y de mediación, arbitraje, conciliación es otro tema de los que he estado teniendo que conocer. Desde el punto de vista de los expertos, como desde el punto de vista de las personas que se acercan a buscar una solución. Con tu experiencia, ¿qué tan equivocado estoy en un momento dado con lo que nos han explicado de estos temas? Nos han dicho que una de las cuestiones para que nuestro país funcione este tipo de soluciones, medios alternativos de solución de conflictos, a efecto de no seguir llegando a los juzgados, es el hecho incluso de cambiar la mentalidad desde la primaria. ¿Por qué? Porque en la primaria tenemos una tradición que nos hacen competitivos para ganar y no para trabajar en equipo. Y entonces la clave es cambiar ese tipo de situaciones para ya no pensar en ganar, sino perder para ganar, que es la situación que genera la base de una buena solución del medio alternativo de conflictos. Es decir, entro con una persona con la cual tengo conflicto y ella me va a decir, yo quiero esto, y yo voy a tener que decir, de esto sí acepto perder esto, pero voy a ganar aquello. O sea, perder para ganar. En tu experiencia, ¿qué tanto funciona esto de cambiar la mentalidad a perder para ganar? Y que tendríamos que hacerlo
en una difusión que ya estamos empezando, para efecto de que realmente nuestra mentalidad cambie y podamos llegar, como lo dijo mi querido amigo el magistrado Patiño, y que en algún momento, en tiempos de litigante y tiempos de hambre, bueno, pues llevé un par de asuntos, uno como trabajador y la otra con el de patrón, llevando el mismo argumento y los dos los gané, pero con esa mentalidad, perder para ganar. Entonces, para concretar, es el tema perder para ganar, ¿qué tanto efectivo es? Es un tema muy complejo. Yo como secretario general siempre a las partes, que quede claro aquí, yo no soy tanto mediador, árbitro, yo soy secretario general, como tal funciono en esa parte de administrador del procedimiento. Muy buena pregunta, siempre me preguntan lo mismo, que es que yo tengo que ceder para ganar, pero yo creo que ahí, desde mi punto personal y los casos que yo he llevado, no es tanto perderse, es mejor llegar a un arreglo. ¿Qué pasa? A ver, muy sencillo, cuando a mí me llega el escrito inicial de demanda, yo siempre invito a las partes a mediar. En la llamada telefónica te empieza a darme cuenta de las partes cómo están. Si en definitiva no le veo un avance, ya me vuelvo un tema de colaborador de ellos. Yo no me voy por ninguna de las partes, pero ofrezco la conciliación, que ahí difiere un poquito. En la materia laboral es un tema, pero en la materia, en algunas otras materias, llegan las partes y yo con el conciliador previo, yo ya pedí, recabé toda la información. El conciliador me hace un tipo de sentencia interlocutoria, vamos a llamarle así, una sentencia en la cual, sin ver a las partes, me da 3 proyectos, se les propone a las partes estando yo presente con las partes, y ahí es donde empieza. Tengo que perder para ganar, pero ahí es la habilidad mucho del conciliador, o del mediador en su caso. Se les entrega estos 3, o 4 o 5, los que sean, se hacen las modificaciones, pero sí es mucho de que siempre salen diciendo tuve que ceder y perdí, pero cuando lo analizan, hasta el día siguiente te mandan un correo y te dicen muchas gracias porque no perdí nada. Perdí 1 hora de mi tiempo, 2 horas de mi tiempo, lo solucionamos. Yo salí súper enojado diciendo perdí mucho, tuve que ceder, pero al día siguiente con un correo te agradecen y te dicen creo que vale más todo lo que hiciste, todo lo que hice, y yo no perdí nada, al contrario, te agradezco conciliador y demás, y es donde se dan cuenta que nunca perdieron, pero sí en el momento del choque y el momento de estar ahí, pues obviamente siempre dicen ya perdí, voy a ceder y demás. Esa es mi experiencia personal, pero creo que no se pierde nada, nunca sé en estos medios. Es mi percepción, estoy magilizando esto, y quiero que lo tomen de la mejor manera, no se pierde y se gana mucho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Dentro de estos mecanismos alternos para la solución de conflictos, llámese conciliación, mediación y arbitraje, en materia penal, para la reparación del daño, en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál de estos conceptos es el que mayor eficacia tiene para la reparación del daño? ¿O quién insta a las partes para llegar, llámesele mediación, llámesele arbitraje? ¿Cuál de estos medios son los que usan en materia penal y cuáles han tenido éxito en la realidad, ¿no? Mira, ahí es un tema muy controversial. Ahí son facilitadores, se les llama facilitadores. Ellos llevan una capacitación por parte del CEJA, Centro de Justicia Alternativa. Creo que por ahí también nos estaba facilitando. Nosotros no llevamos tanto esa parte, nosotros los apoyamos en algún momento como capacitación, pero realmente en materia penal nosotros como centro independiente autónomo no somos competentes en la reparación del daño. Ahí sí te mentiría, no tengo experiencia en materia penal. Ahí es otra área, creo que FGR o PGR, no sé, pero ahí sí no tenemos tanta involucración. Nosotros tenemos temas de diferentes, mucho civil, mucho mercantil, contratos comerciales, construcción, todos términos y condiciones, que es en donde nos enfocamos nosotros. Pero ahí las partes voluntariamente se acercan
al centro con ustedes o la propia autoridad los exhorta o los invita a manera de llegar a la mediación, a conciliación o arbitraje? O sea, de hecho, en materia penal, ellos están ahí dentro de los mismos centros. Se tiene que acercar el facilitador para llegar a un acuerdo. Por ahí me comentaron, lo pongo rápido, un ejemplo, lo escuché. Llega el abogado con el cliente, iban a negociar para la reparación del daño, y el facilitador le dice al abogado: por favor permítame, voy a hablar con la parte afectada y con lo otro. Total, terminan en una solución aceptable para las dos partes. Sale con el abogado y le dice el abogado: perfecto, ¿cómo quedaste? No, perfecto, ya que el facilitador me ayudó muchísimo, ya quedé en estos términos, muchas gracias por tus servicios. Y ahí es cuando entra la polémica y el abogado dice: ok, pero pues yo te cobro tanto, no me voy de aquí. Entonces, que me regreso otra vez con el facilitador y ahora voy a mediar el árbitro. Es un tema ahí complejo, yo la verdad no me meto tanto en penal, pero en las demás materias sí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Es muy interesante este tema. Como acertadamente lo dijeron, hay muchas materias, hay que conocer de todas, porque hay que ilustrarnos de todos y hay que conocer. A mí me hice algunas anotaciones en el cual, aquí es muy importante la sensibilización que se hagan para efecto de las conciliaciones. Ajá. También la confidencialidad, como usted comentó. Ajá. Ahora bien, soy facilitadora de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y voy a la mejor a contestar un poquito de lo que el licenciado dijo. Perdón si me meto en esta situación. Sí, me interesa porque yo creo que somos compatibles en muchas cosas y el interés es ese, del cambio. Y algo importante que dijo: nuestro peor enemigo son los abogados. Sí, desgraciadamente hay que cambiarnos el chip. Yo fui mucho tiempo litigante, postulante, y se me daba esto de tratar de llegar siempre a no llegar a una sentencia. Bueno, sí llegar a una sentencia, pero rápido, ¿no? Pero bueno, se me dio la oportunidad. Aquí entré con una capacitación a base de que nos enseñan varias herramientas. Es muy nutrido esta situación. Y efectivamente, aquí uno de los principios que versa la Procuraduría en la solución de controversias en materia penal, uno de ellos es la voluntariedad. Sí, efectivamente, si una persona inicia una carpeta de investigación, el Ministerio Público le va a preguntar si quiere acudir a la unidad de mediación a efecto de que sea su voluntad que verse. Una vez que llegan con nosotros, les mandamos invitación. Yo como facilitadora no voy a tener contactos con ellos, únicamente se les manda la invitación. Hay personal designado que va a ir a hablar con los invitados y les va a mencionar de nosotros qué hacemos y para qué. Los va a sensibilizar un poquito, les va a decir, si las personas vienen, efectivamente, hay veces que vienen con sus abogados y son los que nos quitan todo el trabajo que nosotros hacemos. Si hacemos mediaciones en la justicia, bueno, en materia penal se llevan 3: la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. ¿Sí? La mediación, bueno, pues hay requisitos y que nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a realizar, ya sea mediación, conciliación o ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a decidir. Pero si optamos y llegamos a la reparación del daño, que es la finalidad y el objetivo de ello, artículo 17 constitucional, párrafo 5º, y bueno, con el Código Penal también, el Código Nacional de Procedimientos, artículo 186, que nos rige en relación a la reparación del daño. Bien, aquí en esta situación muchas veces los abogados nos obstruyen el trabajo, nosotros tratamos de sensibilizar. Ahora, también nosotros nos regimos, yo considero que aquí debemos de decir el ganar, ganar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ganar todos, no vamos a perder.
vamos a ganar, como dijo muy acertadamente. Al otro día le mandan un correo donde dice gracias, porque ganó, no perdió, ganó en tiempo, en acudir, a lo mejor acudir a una audiencia y va a perder más tiempo. Entonces, como le vean, va a ser, siempre nosotros nos regimos por eso, ganar, ganar, no perder. A lo mejor cedo, pero gano. Entonces, ganar, ganar. La cultura de la paz también es muy importante. Y ahorita es también en auge están los círculos de paz, los círculos que es los que van a llevar a las escuelas precisamente para que los niños ya también tengan esa mentalidad de llegar a la solución de sus problemas con sus compañeros, de ese bullying, de esas desconfianzas que muchas veces hay en las escuelas en relación con los niños. También es bien importante. Y aquí otra cosa, bueno, pues que nos hagan difusión, porque mucha gente no conoce. Ahorita la Procuraduría está trabajando a marchas forzadas, tratando de que ya conozcan, se están reuniendo, parece que también con el Poder Judicial, con cuestiones así para que también ya se nos mande también más trabajo, para que nos usen ustedes, que nos manden trabajo, que la gente nos conozca y vea que hay otra manera de resolver un conflicto y mucho más en materia penal, ¿sí? Que pues cuando se había visto en materia penal la reparación del daño es la finalidad, pero que concientizar a las personas y ver qué es la mejor opción. Si no se puede o verán, no quieren llegar, no pasa nada, se regresa a su procedimiento y adelante, pero que se den esa oportunidad, ¿sí?, de conocernos y de ver que hay otra manera de solucionar este conflicto. Y sobre todo, pues que es de manera gratuita, no se les cobra ni para una copia. Y tenemos ahí, estamos a su disposición para que nos conozcan. Pues ese es el preámbulo y les agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pues en producción me acaban de informar que el tiempo se nos ha acabado. ¿Una pregunta más? Yo una pregunta rapidísimo y tomando el tema que comentaba el magistrado. Uno de los medios alternos más evolucionados que tenemos en el país es el tema de arbitraje, que si bien es un medio heterocompositivo, nos ha costado muchísimos años desarrollarlo y llegar a un tema de ejecución de laudos arbitrales y nulidades. Y en temas internacionales dicen que lo que define un buen o mal arbitraje es la judicatura del estado en donde se va a ejecutar ese laudo, ¿no? Entonces, en México tenemos la dicha de que la judicatura es pro arbitraje y en donde la nulidad de un laudo es prácticamente imposible. Es ante cuestiones totalmente determinantes, cuestiones que realmente trascienden. En este tema de la reforma laboral en el cual se están estableciendo pues cuestiones específicas para el medio alterno, que al final podríamos hablar de un tema autocompositivo, aunque también tiene tintes heterocompositivos. Al final, si la judicatura establece, es un pacto entre las partes, tiene un tema de ejecución, háganle como puedan, pero se va a ejecutar, en esa medida los medios alternos van a funcionar de una mejor manera, ¿no? Entonces, creo que esta parte en donde se escucha tanto a las personas involucradas, facilitadores, mediadores, personas que intervienen, litigantes, es importante porque al final la judicatura es quien va a dar la pauta de qué tanto funcionan los medios alternos de resolución de controversias para efectos de ejecución. Porque si no funciona en ejecución el medio alterno, pues de nada nos va a servir que exista el medio alterno. Entonces, ante este planteamiento de qué ha sucedido en temas de arbitraje, que al final es un medio de medios alternos que funciona, porque ya funciona y funciona muy bien en México y en la mayor parte de los países del mundo, esta solución sería una manera, una salida para esta contingencia tan importante que se viene en el país, tanto en tema laboral como en temas penales y en cualquier otra materia en donde tengamos que ver medios alternos de resolución de controversias. Depende, yo contestaría depende. Me explico. Recuerden que la materia laboral tiene sus particularidades y las tienen muy arraigadas en los juzgadores, sobre todo los que ya tienen un tiempo desempeñando esa especialización.
Para ejemplificar la posición, quiero decirles que hasta 2015 existía jurisprudencia de la Corte que establecía que los convenios aprobados, elevados a categoría de cosa juzgada, podían impugnarse y analizarse su legalidad para efectos de ver, aunque ya estaban aprobados, para efectos de ver si implicaban renuncia de derechos. ¿Qué sucedía? Sucedía que usted firmaba, participaba en un convenio, lo celebraba hoy, cobraba el cheque mañana y pasado estaba presentando el juicio contra la nulidad del convenio porque el salario que utilizaron para contemplar de tal prestación era el ordinario y no el integrado. Porque no le pagaron horas extras, porque todo lo que además, curiosamente, coincidirá con carga probatoria exclusiva del patrón. Hasta que en 2015 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó una modificación de los criterios jurisprudenciales y estableció que aprobados los convenios y el elemento fundamental es calificados por la autoridad jurisdiccional, ya no procede la acción de nulidad. ¿Y qué sucedió en el medio? Pues que muchos dijimos, vaya, lo logramos, pero otros, con concepciones muy arraigadas en la materia, consideraron que era un error, porque entonces, ¿cómo podía el trabajador defenderse de un acto que vulnerara sus derechos que por definición son irrenunciables? Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué va a suceder? Que la evangelización de la que se hablaba necesita permear. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo mencioné en la conclusión de esta necesidad, mencioné litigantes, foro y juzgadores, porque a mí me parece fundamental que los juzgadores no empecemos a introducir figuras que riñan con esta forma de solucionar las controversias por concepciones anticuadas o por lo menos, sin querer utilizar un adjetivo calificativo, por lo menos por concepciones fundadas en disposiciones que probablemente parecieran superadas. ¿Sí me explico? La prohibición de los trabajadores de renunciar derechos comprende otros aspectos. Comprende no renunciar a una jornada limitada, comprende no renunciar al pago íntegro del salario en las condiciones, en el lugar, o que no se les paguen en tiendas de raya. Eso es lo que la legislación establece. No establece la incapacidad jurídica del trabajador para convenir. ¿Sí me explico? Entonces, también creo yo que pasa por una sensibilización. Recientemente el Instituto de la Judicatura, en conjunción con la Unión para la Implementación de la Reforma Laboral, estableció un curso que fueron tantos los participantes que se dio en 4 módulos diferentes. El primer curso fue sensibilización del nuevo proyecto, de la nueva legislación federal del trabajo. Empezaron por la sensibilización y me parece que es correcto, porque también se necesita. Los juzgadores tenemos también muchas ideas fundadas en preceptos previamente definidos y muchas veces no definidos por nosotros sino por un tercero. Valdría la pena en épocas de replanteamiento de figuras repreguntarse o preguntarse si el nuevo marco jurídico puede fundarse en esas ideas preconcebidas. ¿Para qué? Para que tenga utilidad. Porque si no, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que cobrado el cheque del convenio van a presentar la nulidad contra esa acción. Por eso me parece fundamental esa sensibilización y ese respeto. Gracias. Todos con un solo micrófono. Pues muchas gracias. De verdad es muy agradable tener la oportunidad de compartir una mesa y un foro tan interesado en estos temas que, si bien son incipientes, cobran una especial relevancia en estos tiempos y que al final de cuentas hay que repensar el tema de la solución de los conflictos y no todo llevarlo a una judicialización y encontrar sin duda mecanismos alternos de solución. Y esto es un mejor ejemplo, y con 2 expertos de sobrada trayectoria y reconocimiento. Y me corresponde, a nombre de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Tercera Región, otorgar el reconocimiento al licenciado Enrique Saddam Jackson Aguilar
y al magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez por su excelente participación en esta conferencia Justicia Alternativa en México.